Hoy vamos a hablar de cuánto dinero necesito para comenzar en el negocio del Boss Truck y en qué debo invertir. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada uno a uno y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Principalmente tenemos que adquirir una unidad. Tenemos que invertir en un Boss Truck, bien sea nuevo o usado. También existe la modalidad que lo puedan alquilar, pero las personas que están comenzando su negocio siempre prefieren comprarlo. Siempre voy a recomendar de que sea una unidad nueva, pero los precios son bastante elevados. Oscilan entre $85,000 a $150,000. Esto depende de la marca. Las marcas más recomendadas son International, Freightliner, Hino, Ford e Isuzu. Está en ustedes cuál sea de su preferencia. El Boss Truck nuevo, por lo menos en 3-4 años, no van a tener ningún tipo de inconvenientes siempre y cuando hagan su mantenimiento al día. Otra buena opción es adquirir un Boss Truck usado. A pesar de que un Boss Truck tenga alta capacidad de aguante de millas, hablamos de 1.000.000 de millas, todavía el camión le queda vida útil. Claro está, hay que revisar o hay que chequear bien siempre de qué mano vino o qué uso se le dio anteriormente. Un camión usado entre 200.000 y 300.000 millas es una muy buena opción. Los precios de un camión usado, los requerimientos para poder trabajar con un dispatcher, compañías o broker son del 2010 en adelante. Pero si su camión es un año reciente, va a tener muchas más probabilidades de ser aceptado para trabajar con las compañías y con los brokers. Una opción que yo puedo recomendar, traten siempre que el Boss Truck sea del 2016 en adelante y que esté entre 200 a 300.000 millas. De igual manera les recomiendo algo muy importante a la hora de adquirir un Boss Truck usado. Tengan un mecánico de confianza especializado en mecánica diésel. Ya que ustedes, si no tienen experiencia en lo que es mecánica diésel, comprar un Boss Truck sin saber su estado actual puede ocasionarle problemas futuros. Principalmente necesitamos esto, invertir en el Boss Truck. Luego de tener el Boss Truck, tenemos que adquirir una póliza comercial. La póliza comercial está en $1.000.000 liability, $100,000 del cargo y $1.000 de deducible. Algunas compañías y brokers aceptan pólizas de $750,000, pero la ideal o la preferida por los brokers es $1.000.000 liability, $100,000 del cargo y $1.000 de deducible. Herramientas para el camión. El camión tiene que tener sí o sí lift gate. ¿Qué es un lift gate? Es una especie de ascensor que tiene la parte trasera para subir y descender las cargas. Es sumamente importante. De igual manera, otra opción para un buen Boss Truck o para tener un Boss Truck en constante movimiento, que tenga termoquín o refrigeración, mejor conocido en el argot del transporte en Estados Unidos como un reefer. Pero si no tiene termoquín, no se preocupen que de igual manera un caja seca también es preferido. Existen diferentes medidas, 16, 18, 20, 22, 24 o 26. Siempre les voy a recomendar adquirir un 26 pies. Es el preferido y es el que tiene mayor demanda a la hora de hacer cargas. Es importante de igual manera comprar o invertir en un pallet jack. Un pallet jack varía entre los $200 a $500. Depende de la marca. Como saben, van a estar moviendo paletas todos los días. Lo recomendable es que sea una muy buena marca. El seguro comercial puede oscilar entre $1.500 a $2.200 mensual. De esto van a variar muchos factores. El factor de su récord de manejo y el factor de su crédito personal. Las pólizas comerciales son muy sensibles a la hora de tomarlas y ellos investigan mucho el crédito, de igual manera su récord de manejo. Si usted tiene un ticket o una multa, tenga presente que el seguro le va a subir mucho. Luego de tener el Boss Truck y tener la póliza comercial, nosotros tenemos que tener un presupuesto estimado. Nosotros vamos a empezar a trabajar. Existen varios canales donde podamos trabajar. Bien sea trabajar con un dispatcher que nos cobre porcentaje, bien sea trabajar con una empresa que no nos cobre comisión, o bien sea buscar las cargas por nuestra cuenta.
Debes tener algo muy presente. Para buscar las cargas por nuestra cuenta debemos adquirir una autoridad. Debemos sacar un USDT number y un MC number. El costo aproximado de estos dos permisos es $300. El USDT es gratis y el MC number vale $300. Posteriormente, nosotros tenemos que crear una compañía, una LLC, Liability Company. El aproximado de creación de una compañía varía entre los $100 a $250, depende del estado. Luego que tengamos el DOT, el MC number y la compañía creada, tenemos que colocar las credenciales en las puertas de los camiones, en la puerta derecha y en la puerta izquierda. ¿Qué son las credenciales? Simplemente el nombre de su compañía, abajo el número de USDT y luego el número del MC number. De igual manera, es muy importante, el camión debe ser unicolor. Puede ser amarillo, puede ser blanco, puede ser rojo, pero no puede tener ningún tipo de logo. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder comenzar en el negocio. Posteriormente que comenzamos a trabajar con una compañía, las compañías empezamos a hacer cargas esta semana y parte de la otra, nos van a pagar una semana y media después. Ejemplo, si yo hice una carga el día lunes, yo voy a cobrar el viernes de la semana siguiente. Estamos hablando que es un promedio de 15 días. Por lo que tenemos que estar prevenidos para iniciar en el negocio con un presupuesto de backup. Yo les puedo recomendar, con el caso de un Boss Truck, que deban tener como unos $8,000 para poder comenzar el negocio. Porque así les va a permitir poder hacer cargas e ir acumulando el pago para la siguiente semana. La mayoría de los Boss Truck ocupan 50 galones de combustible diésel. Existen algunos otros que les ponen un segundo tanque, pero normalmente vienen con un tanque de combustible de 50 galones. Un aproximado para llenar el camión varía entre los $170 a $250, depende del estado o el precio del diésel que estén colocando en ese día. De igual manera, algo muy importante, tenemos que invertir en un logbook, en un libro electrónico mejor conocido como un ELD. Esto debe ser comprado por el dueño operador. El costo puede estar entre los $100 a $500, depende de la marca. Yo les recomiendo la marca Garmin. Es un logbook que tiene muy buen desempeño y a la hora de las mediciones siempre va a mostrar la información real. Es muy, muy importante. Deben tener algo en cuenta. Cuando inician el negocio del Boss Truck, ustedes van a estar sujetos a inspecciones del DOT. ¿Qué significa esto? Que las llantas estén en buen estado, que el vehículo esté en buen estado, que la máquina del Boss Truck esté en buen estado. Estas inspecciones son al azar. Normalmente, cuando van en la carretera con una carga, ustedes van a pasar por los sitios de parada de inspección del DOT y pueden ser escogidos aleatoriamente. La inicial para un Boss Truck también varía de su crédito, también varía si es un nuevo, si es un usado. Puede estar entre los $8,000 a $15,000. De igual manera deben tener presente que se tiene que dar un down payment para el seguro comercial, el cual puede estar entre $2,000 a $3,000, también varía del crédito, también varía del récord de manejo. Un estimado aproximado sumado que nosotros necesitamos para iniciar en el negocio del Boss Truck, incluyendo inicial del camión, inicial de la póliza comercial, inicial de materiales que tenemos que comprar, un aproximado entre $15,000 a $20,000. De igual manera tengan presente, como les resalté anteriormente, es importante que tengan su presupuesto de backup para poder iniciar el trabajo con las compañías o los dispatchers o con los brokers directamente, depende. Muy importante, su autoridad es requerida por las compañías y por los dispatchers. Pero para que ustedes puedan buscar cargas por su cuenta, tienen que pasar 6 meses o tener 6 meses de autoridad. ¿Qué significa esto? Los primeros 6 meses no voy a tener trabajo. Sí, vamos a tener trabajo. Simplemente que vamos a correr bajo la autoridad, el DOT, el MC number de las compañías y los dispatchers. Posteriormente, nosotros podemos buscarnos las cargas por nuestra cuenta. Para ello, tenemos que hacer otra inversión. Tenemos que adquirir un lowboard. Existen muchos. El más recomendado es Silectus, pero también existen otros que también son muy buenos. Debes tener esto presente, de igual manera hacer un contrato con una Factory Company. ¿Quién es una Factory Company? Una financista dentro de la industria del transporte. Ejemplo, tú le hiciste una carga a un broker desde Miami a Nueva York. El broker normalmente paga de 30 a 45 días. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener o el dinero para aguantar las operaciones durante 45 días o acudo a una Factory Company. Luego de yo hacer un contrato con ellos, me va a pagar el dinero 24 horas después, pero me va a requerir un 3
o un 3.5% de esa facturación o del costo de ese viaje que el broker me va a pagar. Tienen que tener algo presente. Cuando nosotros buscamos las cargas por nuestra cuenta, es importante que por lo menos hablemos un inglés básico. Cuando trabajas con un dispatcher, los dispatchers normalmente nos hacen el servicio de traducción o nos buscan las cargas, porque la mayoría de la comunicación que ellos hacen diariamente con los brokers, nos lo ahorramos a la hora de buscar las cargas. Si tú tienes un inglés deficiente, si tú no te sientes capacitado para trabajar por tu cuenta, lo recomendable es que trabajes con un dispatcher los primeros 6 meses o 8 meses hasta que por lo menos puedas obtener un inglés básico. Este es el presupuesto estimado que se necesita para iniciar en el negocio del Boss Truck, entre $15,000 a $20,000. Espero que esta información sea útil a la hora de tomar tu decisión. Es un negocio muy rentable, puedes desempeñarlo de manera local, pero el grueso del dinero siempre va a estar en el over the road mayor a 21 días. Muchas gracias por su apoyo y espero que esta información les ayude a tomar decisiones. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. ¿Cuánto dinero necesito para iniciar en el negocio de la cargo van? ¿Y cuál es el presupuesto que debo tener para poder comenzar en el negocio? Principalmente deben invertir en una cargo van. Siempre voy a recomendar que sea una cargo van nueva. Si su presupuesto no se ajusta a una nueva, pueden adquirir una usada. Mi recomendación es que no exceda las 70,000 millas. De igual manera, tenemos que obtener una póliza comercial. Esta póliza comercial tiene que ser $1 millón liability, $100,000 del cargo y $1,000 de deducible. Mucho cuidado a la hora de tomar pólizas comerciales por su cuenta. Siempre busquen un especialista, siempre busquen una asesoría antes de poder proceder en el negocio, porque los errores que aquí se cometan se van a repercutir muy costosos en el bolsillo. De igual manera, tenemos que adquirir algunos materiales. Tenemos que obtener 4 straps mínimo de 4,000 libras en adelante. Tenemos que tener un sleeping bag. Tenemos que tener un jumper. Tenemos que tener un colchón. Tenemos que tener un envase de combustible de 5 galones o más. Son los materiales básicos que ustedes van a necesitar. ¿Cuánto es el presupuesto para comprar una cargo van? Eso va a variar de su crédito personal. Normalmente siempre se necesitan unos $3,000 a $5,000 de down payment. De igual manera, para el seguro se necesitan entre $2,000 a $2,500 de down payment. También el seguro va a variar de acuerdo a su récord de manejo y a su crédito personal, ya que a la hora de tomar este seguro, ellos van a chequear su crédito personal. Muy, muy importante. Un estimado de dinero que ustedes necesitan para iniciar en el negocio, siempre voy a sugerir entre $10,000 a $12,000. ¿Por qué? Si empezamos a sumar $5,000 de down payment para la camioneta, o vamos a ponerle $3,000 de down payment para la camioneta, más $2,000, $2,500 de down payment para el seguro comercial, aproximadamente $5,000 a $5,500. $1,000 en los materiales, aproximadamente $6,500. De igual manera, hay algo muy importante. Cuando ustedes comienzan a trabajar, ustedes van a durar 15 días sin percibir dinero. Lo que es recomendable tener un presupuesto aproximadamente para 15 días entre $3,000 a $4,000. Esto suma aproximadamente $10,000. Existen otro tipo de arreglos que ustedes le vayan a hacer a la cargo van, que son ya los que se le conocen gastos extra. Están ustedes de acuerdo a su presupuesto, lo que ustedes puedan necesitar. Pero mi recomendación es que siempre tengan un backup de dinero para los 2 primeros meses, ya que hay algo muy importante que ustedes tienen que tener cuenta. Ustedes están entrando en un mercado nuevo, están entrando en un negocio nuevo, donde es importante manejar el idioma inglés a un nivel básico, un aproximado de un 30 a un 35%. Posteriormente, ustedes van a ser contratistas independientes, van a trabajar por su cuenta, lo que no garantiza que van a tener trabajo todos los días. Están ustedes moverse de una manera estratégica para poder obtener cargas. Siempre he recomendado, el dinero se ve, o mejor dicho, coloquialmente hablando, el queso o la tostada se ve 21 días o más en over the road. ¿Qué significa over the road? Trabajar
21 días continuos conectando ciudad por ciudad por ciudad. Ejemplo, salieron desde la ciudad de Miami a un viaje de Nueva York toman un viaje a la ciudad de Houston toman un viaje a la ciudad de San Luis, Missouri, de San Luis, Missouri a Nueva Jersey. Y así van durante 21 días. Es donde ustedes le van a ver el queso a la tostada. Un presupuesto estimado que nosotros vamos a necesitar para iniciar en el negocio de la cargo van entre $10,000 a $12,000. Si usted quiere ingresar y no cuenta con este presupuesto, es muy importante que se planifique, tenga paciencia, porque créanme que después que estén en el negocio van a presentársele las adversidades. Algo de igual manera que tienes que tener presente. Los 3 primeros meses tú vas a pagar una novatada. Esta novatada no es que no vas a hacer dinero. Tú vas a hacer dinero, tú vas a pagar tu cargo van, vas a pagar tu seguro comercial, vas a pagar tus gastos operativos. Pero el verdadero queso a la tostada lo empiezas a ver a partir del tercer mes. Porque tienes que construir una reputación. Y esta reputación se construye haciendo entregas, llegando a tiempo, entregando a tiempo, comunicaciones con los dispatchers, comunicaciones con las compañías. Es allí donde tú empiezas a construir esta reputación. Y es allí donde las compañías y dispatchers van a empezar a tener un poco más de confianza en ti. Los 3 primeros meses son bastante difíciles porque las compañías siempre van a regatear el precio. Ellos saben que tú eres nuevo. Ellos saben que tú eres carne fresca. ¿Quién lo dice? La póliza comercial. Hablando de la póliza comercial, muy importante, las personas de la Florida, Nueva York, Massachusetts. Son los 3 estados con las pólizas más elevadas. De igual manera, en el 4.º estado sigue Nueva Jersey. No tomen decisiones apresuradas. Tomen una asesoría, consulten con los expertos y así van a tener menos problemas en el futuro. Una de las cosas que siempre resalto en mis videos, yo comencé este negocio por mi cuenta. Los golpes que me di fueron bastante grandes. Todos me repercutieron en el bolsillo. El día de hoy estoy haciendo estos videos para evitarte problemas en el futuro. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video. Espero que esta información sea útil y te pueda permitir a tomar una decisión más adelante. El dinero está en la carretera.